no conocer la letra, inclusive hasta el propio día del... claro, claro, o sea, le escribimos a él directo. Sí, escribir a él porque te digo sinceramente, yo no conozco la letra. Hasta que ustedes no hacen la prueba, que va a ser el otro día, bueno, por los problemas técnicos que hubo, no se pudo, yo quedé sin conocer la letra y en estos momentos ni siquiera en estos momentos la conozco, o sea que sí, te agradezco cualquier comentario que hacer, escribanle a Ferreira, sí. Bárbaro, gracias. No, por favor, las órdenes. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada. Hacemos todo esto. La presentación. Y ya vamos a comenzar. Bien, vamos a ver dónde quedamos en la clase anterior. Habíamos quedado acerca de la administración de la sociedad conyugal y que decíamos que esto recogía la solución diaria, digamos así, la solución normal que todos conocemos en cuanto a que nadie anda haciendo papeles pidiendo permisos por escrito de lo que va a hacer diariamente en su vida de pareja, ¿no? Eso es lo que recoge el código en cuanto a la administración de la sociedad. Compañeros. Bien, entonces habíamos quedado en esa parte. Sigamos entonces. Responsabilidad de los cónyuges. Estamos hablando todo siempre dentro de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, en este punto, la responsabilidad del cónyuge dice que durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un cónyuge podrá hacer efectivos sus derechos solo contra sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponde. Esto sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge a la sociedad o la sociedad al cónyuge. O sea, este es el principio general que decíamos la otra vez. Si hay bienes propios y gananciales, si tenemos a su vez deudas propias y deudas de la sociedad, las deudas propias solo pueden perseguir en principio a los bienes que sean del deudor propio que está debiendo, ¿no? Eso estamos en eso decimos, era lo que teníamos como principio general.
Por consiguiente, los acreedores, aún sociales, mientras esté vigente la sociedad, no pueden accionar contra los bienes propios del cónyuge que no contrajo la deuda, ni sobre los gananciales que éste administre. Entonces, al revés, así como decíamos que podría sobre los bienes propios del que haya contraído la deuda, no sea social, que sea propia, los acreedores no podrán ir sobre el otro cónyuge. Estamos manteniendo el mismo principio un poco de lógica que habíamos planteado la clase pasada. Bien. Ahora vamos a las causales de disolución de la sociedad conyugal. Las causales son, las dos primeras son las más típicas. La primera, el divorcio, y la segunda, la muerte de uno de los cónyuges. Esas son las más típicas causales de disolución de la sociedad conyugal. O porque fallece uno, entonces de hecho ya la sociedad deja de existir. ¿Sí? O por el divorcio. Ahí tenemos algo consensuado. O bueno, ya sabemos que también por la sola voluntad de los cónyuges. En definitiva, hay una voluntad que indica que se quiere terminar con la sociedad conyugal. ¿No? O sea, por el hecho de la naturaleza del fallecimiento, o por la voluntad de uno de los cónyuges, ahí terminamos la sociedad conyugal. Esos son los casos más típicos. En mayor cantidad de veces se dan nuestros derechos sin ningún tipo de... Ahora, también tenemos como disolución de la sociedad conyugal otra causa que es la sentencia de separación de cuerpos. El vínculo matrimonial continúa, pero los esposos no tienen la obligación de convivir juntos. Esto es algo muy raro. La verdad es esa, pero está contemplado en nuestro derecho. En este caso, como bien dice allí, no se termina el matrimonio, pero la obligación de convivencia no persiste. Entonces, Pero obligados no están nunca. O sea, yo si quiero me caso y cada uno vive en su casa. O sea, por casarte no estás obligado a convivir. Sí, vos sabés que sí. Se supone, o sea, la libertad es libre, cada uno hace lo que quiere, pero se supone que hay un compartir un techo, tanto así que si sucede algo, vamos a casos extremos, el abandono, el cuidado de uno de los esposos, uno de los cónyuges, quedó manifiesto por ese abandono del hogar, vas a tener problemas. ¿No? Porque está dentro de las tantas obligaciones del matrimonio, está la asistencia recíproca. Entonces, pero si se casan y, por ejemplo, uno se va a trabajar al exterior por 5 años, 10 años. Bueno, pero debes, en ese punto, debes estar seguro o haber dejado providencias como para, si eventualmente tu cónyuge tiene problemas de salud, asistirlo, o en el momento inmediato que sepa que tiene problemas de salud, te tomas una vida, porque si no, el deber de asistencia recíproca tú no lo estás cumpliendo. Entonces, si una persona tiene un problema de salud grave, pero no algo grave, no de una tos, un problema de salud grave, y no lo asististe, puede configurar abandono de la asistencia y vas a tener un problema. Si te pones algo, vas a tener problemas y eso va a pesar. Por eso digo que la libertad es libre, cada uno hace lo que quiere, pero sabiendo que el matrimonio conlleva ciertas obligaciones. No voy a entrar en el derecho civil, que no es problema nuestro. Pero si tú tomas el código, no me acuerdo exactamente, pero fíjate, del matrimonio, el capítulo del matrimonio del Código Civil te habla de los derechos y obligaciones en esto. Por eso dice que este tema de la separación de cuerpos es algo extraño, es muy extraño, está contemplado en nuestro derecho, pero no se manifiesta comúnmente esto de que se corte legalmente la obligación de convivir, pero el matrimonio continúa. Eso, de hecho, los cónyuges se separan físicamente. Es verdad.
pero está, hay que O sea, mencionar. si por ejemplo uno va preso, yo puedo pedir la disolución social, la disolución de la sociedad No, conyugal. tú podés pedir el divorcio. Está, pero si no ¿Sandra lo que tiene pido, que ir preso por más de 3 años para ese caso? claro, ponele que va preso. Digamos las cosas como son. En nuestro derecho, ya hace varios años, el divorcio se solicita por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, sin necesidad de expresión de causa. Entonces, con eso ya está. Ya no hay que buscarle vueltas. Claro, pero si yo, o sea, en realidad me expresé mal, porque yo no quería el divorcio, ponele, pero en realidad o sea, no se está cumpliendo el pacto de la sociedad porque él no puede. Sí, Él digo que está privado. o yo Sí, si voy ya está presa, o sea queriendo que. mandar, ya querés mandar Sí, a tu sí. marido. Sí, ya me di cuenta. O sea, en ese caso, digo, o sea, por más de que quieran cumplir, ninguno de los dos puede cumplir con el otro. Bueno, Sería. claramente hay una causa de fuerza mayor, ¿no? Pero no entra en esta, digamos, porque acá habla de no tener la obligación por algún motivo que no conocemos. No. Esto es algo que los cónyuges van ante un juez, porque dice sentencia de separación de cuerpos. O sea, esto lo dicta un juez. Los cónyuges van a un juez, con la formalidad del caso, abogados, etcétera, y manifiestan su voluntad de querer esta separación de cuerpos. O sea, es algo consensuado y algo de voluntad que se manifiesta ante un juez, y el juez dicta una sentencia. Dice, bueno, a partir de tal fecha están separados de cuerpo. Matrimonio es igual, pero cada uno vive por donde quiere. Eso te digo, es un aspecto medio raro para buscarle muchas vueltas y digo, no es lo más típico de nuestro derecho, y les puedo asegurar que nunca vi, desde el punto de vista profesional, nunca vi un caso donde haya una sentencia de separación del cuerpo para después disolver y todo lo demás. No. Yo no vi nunca. Pero bueno, está. Hay que mencionarlo como digo porque está ahí. Nuestro derecho, nuestra posibilidad. Está. A ver si entendí lo que usted comentó. O sea, claro, divorcio y muerte son lo más común. Típico. O El sea, 99, no puede estar en separación del cuarto punto, pero es el 90% de nuestro derecho. Mire, solo para tener claro, o sea, las otras dos causales pueden ser la sentencia por separación de cuerpo, o sea, puede continuar el matrimonio en sí, pero no hay obligación de convivir juntos, o sea, ninguna de las partes desea convivir más, pero continúa el vínculo entre ellas. El vínculo matrimonial continúa, exacto. Y por el tema de la separación judicial de No, bienes... ese todavía ni lo hablé, voy ahora. Ok, entendido. Pero digo, la sentencia de separación del cuerpo te quedó, repito, es algo muy extraño, me en la cabeza, pero es así. Al haber una sentencia donde no tienen obligación de convivir, porque por lo que plantea la compañera, uno de los cónyuges se cayó de cabeza, se pegó la cabeza contra una mesa donde está viviendo, se empieza a desangrar y termina muerto. Obviamente no es responsabilidad del cónyuge que no vive, porque no pudo verlo. Es diferente del cónyuge que tiene la obligación de asistencia. Yo sé que se cayó, o yo debería estar de la madrugada o de noche, se supone que estoy en mi casa, mi esposa se cae, se revienta la cabeza y yo no la asisto, obviamente voy a tener un problema muy grande. Cosa que si hay una sentencia de separación de cuerpos, donde ya se presupone que no viven juntos, el problema se no va a existir. Me siento un poco rebuscado, ¿no? Pero bueno, está. Como digo siempre, la casuística es muy grande, la realidad es muy grande, y esto es una cosa que están allí, que puede pasar. ¿Te quedó claro esta parte a la pregunta tuya? No, claro. Ahora vayamos entonces al cuarto punto. La separación judicial de bienes. El juez la decreta a pedido de cualquiera de los esposos. Esto para fijar ideas, cuidado con los términos legales, pero solamente para fijar ideas, equivaldría al asunto de la capitulación matrimonial, pero hecha después de casar. Recuerden que la capitulación matrimonial fue muy claro que decíamos que la capitulación debe realizarse previo al matrimonio. Los cónyuges previamente pueden otorgar una capitulación matrimonial, hacen papeles con lo que quieran poner y después se casan. Y la sociedad conyugal se va a regir por los términos de esa capitulación. ¿Sí? Eso fue previo. Pero ahora supongamos que lo queremos hacer después de casar. Bueno, eso se llama
lo de este cuarto punto. Separación judicial de bienes. El juez la decreta a pedido de cualquiera de los esposos. Los interesados tendrán un plazo de 60 días luego de la inscripción del Registro Nacional de Actos Personales para comparecer. O sea, luego de casados, ¿tá? Por eso es una causa de disolución de la sociedad conyugal. Hay que estar casado para poder disolver la sociedad conyugal. Entonces, luego de casados, cualquiera de los cónyuges, claro, cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación judicial de bienes. Al día siguiente del matrimonio, al mes siguiente, a los 44 años de casado. No le interesa, no hay plazo, se pide la separación judicial. Y eso se inscribe en un registro nacional de actos personales, donde se dice que a partir de tal momento la sociedad conyugal separa sus bienes, por lo tal se disuelve la sociedad conyugal, y los interesados tendrán 60 días para hacer los cargos o interponer lo que entiendan conveniente, si no están de acuerdo con eso, si pasó algo, o si quieren presentar temas de deudas, lo que sea. O sea, cualquier interesado, una vez que se inscribe en el registro de actos personales, tiene 60 días para interponer recursos, lo que sea. Y después de esa disolución ahí, de la separación de bienes, todo lo que compren es de cada uno. Claro, entonces, o sea, es la clásica separación de bienes que todos conocemos. Claro, lo que todos hemos escuchado, que se hacen esposos después de casados. Ahí lo que se hace primero, repartir lo que tiene la sociedad conyugal. Por eso se procede a la disolución de la sociedad conyugal. Lo que tenían de bienes gananciales, en ese momento se lo reparten. Con principio general, mitad para cada uno, perfecto. Los bienes gananciales del tal, se hace un inventario, la mitad para cada uno. Luego de eso, de la separación judicial de bienes y repartidos los bienes gananciales, lo que cada uno adquiera como bien va a ser de cada uno. Y las deudas que cada uno contraiga también van a ser de cada uno. No va a afectar al patrimonio del otro cónyuge. En este lugar, en este caso, el matrimonio sigue existiendo. El vínculo matrimonial sigue existiendo. Lo que no sigue existiendo es el vínculo patrimonial, digamos así. Por eso se disuelve la sociedad conyugal. El vínculo patrimonial se cortó, se repartió lo que había que repartirse por cada uno. Tiene sus activos y sus pasivos, sus bienes y sus deudas por cada uno de su lado. Y el matrimonio sigue. El matrimonio sigue. Acá lo que se disuelve es la sociedad conyugal. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Por supuesto, el matrimonio continúa, pero no hay sociedad en sí entre En bienes ni en deudas. No hay sociedad ni en bienes ni en deudas. Exacto. Otra de las causas, seguimos en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal, otra de las causas es la declaración de ausencia. Es una disolución provisoria, ya que se restablece de manera retroactiva al retornar el cónyuge ausente, al retornar el cónyuge ausente. Es definitiva si la ausencia es de 15 años o el ausente tiene más de 80. Esto es en el caso de una desaparición de una persona. No hablemos en términos corrientes. Desaparece una persona y después de aparece, el cónyuge presente pide la declaración de ausencia. Volvemos a lo mismo, declaración de ausencia. Esto lo hace un juez. Si te presentamos a un juez y decís, señor, mire, señor juez, mire, mi esposo salió a comprar cigarrillos y hace 6 meses que no voy. Nadie sabe. Y bueno, hay problemas del patrimonio matrimonial, etcétera, etcétera, que tienen que solucionarse. No hay un plazo para pedir la declaración de ausencia. Dije 6 meses por decir algo. Puedo pedir la declaración a los 2 meses, pero en la práctica no creo que fue descrito una ausencia por 2 meses de ausencia, o puede pedirse a los 8 años. Bueno, no hay un plazo, simplemente una cosa regular de criterio, que obviamente lo van a manejar después. La persona se fue, no volvió, nadie sabe de él. Se pide la declaración de ausencia. Esta disolución es provisoria.
Ya ahí se da entonces la disolución de la sociedad conyugal por ausencia, pero como dice el texto, es provisoria, ya que si la persona aparece dentro de un plazo que está ahí abajo, si la persona aparece, la disolución queda nula. Y aunque dice, se restablece de manera retroactiva al retornar el cónyuge ausente. O sea, si el cónyuge aparece de vuelta, se vuelve a la situación que había en el momento que se fue. La declaración de ausencia se vuelve nula. ¿Ah? ¿Cuándo es definitiva? Si la ausencia es de 15 años. ¿Ah? O sea, una vez pedido la declaración de ausencia, bueno, después dice, bueno, la persona está ausente desde tal fecha. Genial. Si pasan 15 años de ausencia, ahí ya la disolución es definitiva. O si la persona ausente, la persona que se ausentó, tiene más de 80 años, así sea 4 meses, la declaración de ausencia hace definitiva la disolución de la sociedad conyugal. ¿Ah? Ahí tenemos entonces otra hipótesis posible. Y luego tenemos la declaración de nulidad del matrimonio. La declaración de nulidad del matrimonio puede darse por muchas cosas, hasta cosas de película, pero podríamos decir, declaración de nulidad de matrimonio, cuando hay buena fe, cuando hay mala fe de ambos, o cuando hay mala fe de uno, y las soluciones en cómo se reparten los bienes son dependiendo de que haya buena fe o mala fe de los contrayentes. Hay causas en nuestro derecho que impiden el matrimonio, ¿correcto? Si por algún motivo, que repito, es película y a veces hay que ponerse a elucubrar cosas, pero si por algún motivo alguna de las causales que impiden el matrimonio no son conocidas por los cónyuges en el momento de casarse, ¿sí? O no son conocidas por alguno de los cónyuges en el momento de casarse, eso implica la nulidad del matrimonio. Imaginemos de novela, ¿no? Pero imaginemos dos personas que contra el matrimonio se encuentran entre ellos, dicen, bien, vamos a casarnos, genial. Resulta que a los X tiempo se hace un análisis de ADN y resulta que son hermanos. Viendo novela, ¿no? Bueno, nuestro derecho no permite el casamiento, el matrimonio entre hermanos. Está prohibido el casamiento entre hermanos. Pero ¿qué pasó? Como dije, sería el primer caso. Hay buena fe de ambos. Ninguno conocía que era hermano del otro en el momento de casarse. ¿Sí? Eso se entendieron, se supo después, en el momento que se hace, como digo yo, el análisis de ADN. ¿Ah? En ese caso, el matrimonio se declara nulo. Nunca existió el matrimonio. Es nulo. Al decir algo que es nulo, es que no existe desde el momento que sea. Ya hayan pasado 3 meses, 7 meses, o 6 años. No interesa. El matrimonio se declara nulo y por lo tal se disuelve automáticamente la sociedad conyugal. Si hubo buena fe por parte de ambos, cada uno percibe la mitad de los gananciales y las donaciones. O sea, no había forma de saberlo, no sabían, el papá, la mamá nunca les dijo que eran hermanos. Bueno, señor, no se le puede echar la culpa a nadie, digamos, pero contrayente, ¿no? De los cónyuges. A nadie se le puede echar la culpa. Se disuelve de esa manera. En el caso de que haya mala fe de ambos, conservan los gananciales pero pierden las donaciones. Este sería el caso previo, o sea, sabiendo que son hermanos y por algún motivo el registro civil no pudo detectar que eran hermanos. Y bueno, siempre caso ya casi de novela, pero se prueba que los dos sabían efectivamente que eran hermanos, bueno, en ese caso, al disolverse la sociedad conyugal, conservan su parte de gananciales pero pierden las donaciones. Y si hubo mala fe de uno, o sea, a sabiendas uno sabía que no podía casarse, imaginemos otro caso, imaginemos que alguien está casado, ya tiene un matrimonio previo, ¿ah? Y, repito, pasar esto en nuestro derecho actual, ¿no? Pero puede ser en el exterior.
Vamos a decir, nuestro derecho no recoge más que la existencia de un solo matrimonio a la vez, digamos así. Si una persona ya está casada, no puede volver a casarse, pero se casó. Obviamente, la persona que está casada sabe que está casada. O sea, que hubo mala fe por parte de la persona que ya estaba casada. Casándose de vuelta, se encuentra el problema, se declara nulo el matrimonio. En ese caso, la persona que actuó de mala fe dentro del matrimonio pierde su parte de gananciales y las donaciones. Las pierde a favor del otro. El que tuvo mala fe pierde su parte a favor del que se vio sorprendido su buena fe. ¿No? Bueno, y hasta acá entonces tendríamos las causas de la disolución de la sociedad conyugal. Lo que pasa es que repito, entonces tenemos como causales de la disolución el divorcio, la muerte, la sentencia de separación de cuerpos, la separación judicial de bienes. Se disuelve la sociedad conyugal, pero el matrimonio se mantiene, igual que en el caso anterior de separación de cuerpos. La declaración de ausencia y la declaración de nulidad del matrimonio, donde obviamente cae todo, ¿no? Tanto el matrimonio como la sociedad. ¿Qué efectos provoca la disolución de la sociedad conyugal? Inmediatamente disuelta la sociedad conyugal se produce un estado de indivisión de los bienes gananciales y de las deudas sociales. Cada cónyuge es titular de una cuota parte indivisa de la masa a liquidar, pero no de los bienes que la componen. Se da comienzo a la etapa de liquidación para luego procederse a su partición. Desaparece el régimen de administración separada que cada cónyuge puede tener sus gananciales. Cualquier acto requiere el consentimiento de ambos. O sea, alguien se presenta, o sea, como dice, vamos al caso más típico, el divorcio, ¿sí? Se presenta los cónyuges, pide el divorcio y por lo tanto se disuelve la sociedad conyugal. En el mismo momento que pide el divorcio, ¿ah? La sociedad conyugal queda disuelta. En fecha tal, habiendo sido expresado por el cónyuge tal, se entra el pedido de divorcio, se toma el divorcio como tal por parte del juez y en ese momento dice la sociedad conyugal se disuelve. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que empezar a repartir. Y ese reparto obviamente puede llevar más o menos tiempo. Por eso es lo que dice el primer párrafo. Inmediatamente disuelta la sociedad conyugal se produce un estado de indivisión de los bienes gananciales y las deudas sociales. O sea, todo aquello que son bienes gananciales o deudas del matrimonio pasan a un estado de indivisión. ¿Ah? Son parte de una masa de activos y pasivos que debe ser repartida. Debe ser repartida. Va a ser hecho a lo largo de un tiempo prudencial. Pero no es que inmediatamente que el juez decrete el divorcio ya está, se divorcia, bueno, está esto de cada uno. No, no es así. Por eso, como dicen, cada cónyuge va a ser dueño de una parte de esa masa, pero sin expresión de individualidad de la masa. O sea, en la masa puede haber dinero, puede haber vehículos, puede haber bienes muebles, inmuebles, en esa masa de gananciales. Y cada uno es dueño de una parte, pero de una parte sin expresar qué cosa de cada uno, porque para eso justamente no se reparto. Entonces queda ese estado de indivisión por un tiempo, como se dice allí. Por eso, una vez declarada la disolución de la sociedad conyugal, se da comienzo a la etapa de liquidación para luego procederse a la partición. ¿Ah? Se comienza todo lo que es el inventario de los bienes, de los derechos, de las deudas. Hay que ser muy prolijo en eso. Hacer un inventario muy claro, muy detallado, ¿sí? Tener noticia, tener exacta declaración de todos los elementos que componen el patrimonio, para luego procederse a su separación. ¿No? Y como el régimen de administración que se estaba siguiendo entre el matrimonio desaparece, cualquier acto requiere consentimiento de ambos, o sea, cualquier acto que deba ser realizado en esa masa indivisa que le corresponde a los dos cónyuges, se requiere el consentimiento de ambos. ¿No?
No puede cada uno ya disponer de gananciales ni hacer nada, porque ya de hecho esos gananciales no existen. Es una masa indivisa que está para dividirse dentro de la disolución de la sociedad conyugal. Si se necesita hacer algo, si los dos están de acuerdo en hacer algo, por ejemplo, este auto, ninguno de los dos lo va a querer, los dos estamos de acuerdo que deben venderlo. Bueno, genial, vamos a venderlo. Señor juez, y ahí sí, ojo, señor juez, porque al hablar de una disolución de sociedad conyugal, como dijimos, esto entra el pedido de un juzgado y en partir de ahí el juzgado está involucrado en todo. Entonces tiene que ir al juez y decirle, señor juez, mire, queremos vender el auto, estamos los de acuerdo. Acá los de acuerdo, bueno, firman acá a un papel y firman los dos que quieren vender el auto. Está. Se requiere consentimiento de los dos. Y entonces esto es lo que acá digamos que tenemos un poco los pasos de la liquidación que les mencionaba anterior, o sea, disuelta la sociedad, tenemos la etapa de liquidación y luego la partición. En la liquidación de la sociedad son aquellas operaciones y actividades posteriores a la disolución de la sociedad conyugal destinadas a abonar las deudas sociales, determinando el fondo líquido que será dividido entre los esposos. Entonces, como les dije recién, hay que tener un inventario, hay que hacer un claro inventario, donde por un lado tenemos el activo de la indivisión, o sea, los bienes que integraban la comunidad conyugal, los bienes que integraban eran parte de los gananciales. Entonces, los créditos de la comunidad contra terceros, los créditos del matrimonio en forma de gananciales tendría contra otras personas. Y los créditos de la comunidad contra los cónyuges, o sea, las recompensas, esas compensaciones que había si uno tomó parte del otro para hacer, por ejemplo, una reparación mayor del bien propio, etcétera. Bueno, acá se deben hacer esas compensaciones. El derecho, nuestro derecho se llama recompensas. Luego, un inventario del pasivo, el pasivo de la indivisión, las deudas de la comunidad respecto a los cónyuges, deudas de la comunidad respecto a terceros y deudas nacidas durante la indivisión, que pueden ser gastos de conservación, puede ser un montón de cosas, mientras la masa es este indivisa. Y bueno, como dice la letra, se deben abonar las deudas sociales, o sea, con el activo de la indivisión, lo que va a hacerse es buscar la forma de pagar las deudas que haya del conjunto del ex matrimonio, lo que eran las deudas sociales, las deudas del matrimonio. Deben ser pagados con lo que tiene la indivisión de la disolución, con el activo, con los bienes, con el dinero, con lo que tuvieran, deben ser pagadas las deudas sociales. Y una vez pagadas las deudas sociales, lo que queda acá es un fondo líquido de gananciales, A menos B, como decía, o sea, con los activos, cancelamos los pasivos, A menos B, lo que va a quedar, el saldo remanente, se llama fondo líquido de gananciales, que eso es lo que será dividido entre los ex esposos. Dividido entre los esposos, en realidad, para ser estrictos, diríamos entre los ex esposos. Porque queda, una vez pagadas las deudas, ese activo líquido, ese fondo líquido, va a ser dividido entre las personas que se separaron. Entonces, como decíamos acá en los pasos, disuelta la sociedad conyugal, se debe proceder a confeccionar un inventario solemne, completo y estimativo, incluyendo tanto el activo como pasivo. Bueno, lo dije hace un momento. Un inventario detallado. Y además puede ser un inventario solemne, que significa que debe ser presentado ante el juez. Se practica el inventario completo, detallado, con descripción absoluta de cada bien, de cada deuda, identificándola claramente. Debe ser estimativo, o sea, tasado. Debe tasarse. Si no hay un valor cierto, deben ser tasados los bienes y las deudas. Las deudas, obviamente, deben tener un valor cierto porque deben estar escritas en algún lado. No tener documentos que las prueben, entonces ahí tenemos el valor cierto. En cambio, los bienes, aquellos que no sean efectivos, claro, pero lo que no sea efectivo debe ser tasado, debe buscarse conocer un valor estimativo a lo que sea, tanto inmueble como mueble. O sea que ese inventario se debe ser completo, detallado, estimativo, con valores y debe ser presentado ante el juez. Obviamente con la
la licencia, con la voluntad compartida de las dos partes de que el inventario que se presenta ante el juez es el correcto. Los dos cónyuges, los dos ex cónyuges, deben estar de acuerdo en que el inventario que se presenta al juez es ese. Si hay dudas o si hay suspicacias por alguno de los cónyuges, la deberán presentar al juez. Cuando un cónyuge presenta un inventario y el otro no está de acuerdo, no estoy de acuerdo. Acá faltan bienes, o acá hay bienes que no tenemos, o acá hay pasivos que no tenemos, o hay falta. Puede ser más o menos activos, más o menos deudas. Y bueno, ahí va a dar lugar, por supuesto, a toda una controversia que el juez tendrá que ir resolviendo en cada caso. Pero bueno, presentados los inventarios, estando de acuerdo en el activo y el pasivo, se procede luego al abono de las deudas comunes. Se debe abonar las deudas o se debe apartar un lote destinado a su pago. Si por algún motivo no puede pagarse una deuda en el momento, la persona que le debe en el país, pueden pasar muchas cosas. O sea, hay una deuda, está clara y está reconocida por ambos ex cónyuges. Está en el inventario y no hay problema. Bueno, no la pueden abonar en el momento. Repito, porque el acreedor no está en el país o puede pasar otra cosa. Pero saben, reconocen que está ley la deuda y no lo pueden pagar exactamente ahora. Bueno, lo que debe hacerse es apartar un lote destinado al pago. O sea, apartar, reservar un fondo, un lote, digamos así, es un fondo para pagarlo. Bueno, hasta cuando tengo 10.000 pesos de deuda, genial, quedan en el juzgado para pagarse la deuda tal de 10.000 pesos, que puede ser pagada ahora, quedan en el juzgado depositados 10.000 pesos a la espera de poder pagarse correctamente. Luego de abonar todas las deudas, quedando ese activo líquido, ese fondo líquido que veíamos en la presentación anterior, se procede a la partición. La partición debe hacerse por mitades entre los ex cónyuges. Ahí es el reparto. La partición es el reparto de lo que queda una vez pagadas las deudas. Se debe proceder a partirse. La partición debe hacerse por mitades entre los ex cónyuges. ¿Va? La mitad para cada uno. En caso de que uno deba recompensas a la sociedad, se imputará ese valor de su lote. O sea, el tema de las compensaciones, que en este punto se van a manejar acá. En el momento que va a hacer la partición, si alguno le debía algo al otro, lo que sea, bueno, acá debe hacerse la compensación acá. Profe, Sí. ¿y no se puede hacer tipo un común acuerdo, bueno, esto es tuyo, esto es mío, y te ahorras todo lo del inventario y eso? Bueno, estaba pensando en eso también, si no podía haber un acuerdo previo. Miren esto. Me voy a la presentación siguiente, que me habla de los tipos de partición de la sociedad conyugal. Previo no. Si hubiera algo previo, tendría que tener una capitulación. O sea, previo no puede existir. Lo que sí puede haber un acuerdo. Y a la pregunta tuya de la compañera, ahí tenemos. Se me adelantaron un poquito a lo que era esta presentación, la que sigue. La partición de la sociedad conyugal, los tipos en que se puede realizar extrajudicial, judicial y mixta. Y la partición extrajudicial es cuando hay acuerdo entre los coindivisarios y se realiza en escritura pública. O la judicial se realiza ante el juez. Mixta cuando hay incapaces o ausentes, ahí es una mezcla entre una cosa y otra. Pero vamos a las dos primeras que son las más comunes. La partición extrajudicial es lo que planteaba primero la compañía. ¿Se puede hacer un acuerdo de parte? Sí, se puede. Eso es lo que se llama una partición extrajudicial. Hay acuerdo entre las partes, las dos firmas, pero se debe realizar en escritura pública. No es válido un documento privado que después guardamos una carpetita y lo dejamos ahí. No. Debe hacerse por escritura pública, con escribano, con inscripción en el protocolo y todas las cosas que el escribano sabe. Debe ser en escritura pública para que tenga validez. Y esa escritura pública, presentarse ante el juez y decir, señor juez, mire, nosotros tenemos un acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo
el reparto lo vamos a hacer de esta manera. Ah, está perfecto. Pues mira el acuerdo y si está de acuerdo, para la redundancia, lo que hace es homologarlo y las cosas se reparten como dice el acuerdo. ¿Por qué digo si está de acuerdo? Porque podría suceder que se presente un acuerdo que claramente es perjudicial para uno de los dos cónyuges. ¿Sí? El cónyuge, uno de los cónyuges se ve sorprendido en su buena fe, puede un ex cónyuge querer aprovecharse del otro en su ignorancia, en falta de conocimientos. O sea, puede haber muchos motivos, ¿ah? Por los cuales un acuerdo extrajudicial que debe llegar al juez, que debe incorporarse al juicio de divorcio, de solución de la sociedad conyugal, cuando llega el juez, después lo va a leer y diga, pucha, acá claramente uno está bromando al otro. Pero tiene que ser muy notorio, o sea, tiene que tener lo que se llama en el derecho cláusulas leoninas. ¿Ah? En ese caso, el juez no lo va a homologar, el juez va a llamar a las partes y va a haber todo un procedimiento que tema jurídico que no nos atañe a nosotros, que no nos importa a nosotros como contadores. Simplemente les digo eso, que sepan que puede suceder. ¿Sí? En ese caso, son casos en que el juez ve el claro aprovechamiento de una parte sobre la otra, por ignorancia, desconocimiento, por falta de estudios, de educación, puede pasar muchas cosas en las cuales una parte firme algo que lo perjudica notoriamente. Es como decir, por decir una barbaridad. De las cosas que quedan para repartir, el 95% es mío, el 5% tuyo. Por más que haya acuerdo firmado, por más que sea extrajudicial, por más que un escribano se haya animado a protocolizar eso, que ya sería una barbaridad, pónganle eso, todos los pasos, todas las formalidades, llegó ese acuerdo 95-5 al juez, pues dice, no, esto no va. No, esto incluye términos leoninos, que se llaman así en el derecho. Leoninos, notoriamente perjudiciales de una parte sobre la otra, esto yo no lo homologo, esto no cambia. Ya está. Y bueno, entonces... Términos leoninos, profe. Sí, se llama así en derecho, términos leoninos o cláusulas leoninas. De león, ¿no? Claro, tiene palabra león. Ok, entiendo. ¿Ah? Esas cláusulas leoninas son cláusulas o términos que notoriamente favorecen en forma injustificada a una parte sobre la otra. Digo en general, no solamente la disolución de sociedades conyugales, puede haber en temas de contratos en general, se habla de cláusulas leoninas cuando hay un notorio favorecimiento de una parte sobre otra y, y se advierte que una de las partes puede no haber entendido claramente el alcance de esa cláusula perjudicial para sí misma. Eso que se llama una cláusula leonina y son nulas en los contratos. En este caso, en una partición extrajudicial, pues diría, repito, no homologaría esto, llamaría a las partes y bueno, ¿qué pasó acá? Agregar explicaciones. Pero si eso no sucede, y si hay un acuerdo extrajudicial que no necesariamente implique exactamente la mitad de las cosas en su valor para cada uno, en su valor que fue estimado para cada uno, pero razonablemente la partición es aceptable por las partes, y bueno, está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacerlo así? Sí, queremos hacerlo así. Bueno, está genial. Se hace esa partición. Es como una compañera que preguntaba hace un ratito si la voluntad de las partes puede hacerse. Sí, se puede hacer, repito, siempre cuando sea notoriamente perjudicial. Por ejemplo, tienen una casa y dos vehículos. Y bueno, una casa queda para uno y los dos vehículos para el otro. Si los valores son razonablemente o más o menos parecidos, nadie puede esperar que sean exactamente iguales el valor de los vehículos a de una casa, ¿no? Que den al centésimo. Pero sí, repito, la casa nos está cayendo a pedazos, con los dos autos no están arrastrados por caballos, tipo Pedro Picapiedra. Por más que haya diferencia de valor, si la diferencia de valor no es poco razonable y los cónyuges, ex cónyuges están de acuerdo, bueno, está bien, el reparto se hizo de esa manera, llega el juez y listo. Se hace
la partición de esa forma. Eso sería la partición extrajudicial. Luego está la partición judicial, o sea, la que se hace ante el juez. No hay un acuerdo de las partes, no hay un acuerdo previo, no hay un documento, no hay nada, ¿sí? Entonces, llega el juez y habrá que hacer la partición adelante del juez. Bueno, se habrá hecho la liquidación, se quedaron con cierto activo líquido de pagarse las deudas y va a haber que ponerse de acuerdo ante el juez en cómo se reparte. ¿Tá? Eso es eso es un reparto judicial, en donde el acuerdo que no se hizo extrajudicial, el acuerdo de cómo se reparte se hará ante el juez, y si no se llega después de ciertas instancias, en plazos de derechos que se manejan mejor el tema, si en cierto plazo no se realizó la partición, el juez en un momento dice, bueno, estas son cosas, no hay acuerdo, lamento mucho, va todo a remate, se vende y la plata es fácil de repartir, mitad y mitad, ya está. ¿Ah? O sea, ahí o se terminan repartiendo cosas en acuerdo delante del juez y firmando ahí delante del juez cómo se reparten, o el juez en un momento que la cosa ve que no da para más, dice, bueno, está, esa cosa se terminó, hicimos todo lo humanamente posible, se vende todo, se reparte el dinero, se acaba la historia. ¿Cuál es el efecto de esta partición, ya sea extrajudicial o judicial? Los efectos son declarativos de la propiedad de los bienes que integran el lote, o sea, si hay bienes, muebles o inmuebles, o sea, no dinero, muebles o inmuebles, la propiedad pasa a ser de la persona tal, cada uno de los bienes, y es retroactivo hasta el momento en que cada bien ingresó en la comunidad. O sea, por más que para hacerse la partición, póngale, tarden 2 años en hacerse, la propiedad del bien que finalmente se adjudica a uno de los cónyuges, esa propiedad se anota como que fue al momento de la sentencia de divorcio. O sea, no hay un plazo de tiempo en el que la cosa quede sin dueño. No. Por más que haya ese retroactivo, 2 años para atrás, bueno, está. Esto desde la fecha tal del año tal, resulta que es propiedad de fulano, ¿verdad? ¿No? ¿Se entiende hasta acá? ¿Quedó claro de la partición, el reparto? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, quedó claro el armado de los tipos. Yo tengo una consulta sobre la recompensa que me surgió. Sí. Si con tu parte con la partición no te da para poder pagar el 100% de la recompensa, ¿te genera una deuda? Sí. Sí. Estamos hablando de un caso muy, muy raro, ¿no? Tenés que haber usado mucho de la sociedad en favor tuyo, ¿no? De la sociedad conyugal en favor tuyo, trate mucho, ¿no? Tenés que haber pasado en la palabra, pero bueno, está. No es lo más común, pero si es el caso, sí te genera una deuda personal. Gracias. De nada. ¿Otra consulta? Bueno, otras cosas a mencionar. Tenemos el beneficio de emolumento. La facultad del cónyuge que no contrajo la deuda de limitar su responsabilidad con el valor de los bienes que le tocaron en la partición, casi como un beneficio de inventario. Vamos a ver en las herencias, ¿sí? Al final puede no salir peor de lo que entró, ¿no? En definitiva, es eso básicamente lo que dice. Bienes en el exterior. Habría que efectuar una partición en el país donde se ubiquen los bienes. Solo con Argentina existe un tratado que es extensible a los términos de la partición realizada en Uruguay, ¿no? O sea, si un matrimonio se disuelve y tiene bienes en varios lugares, en varios países del mundo, en el único lugar donde la sentencia de partición y la forma de partición declarada en Uruguay tiene sentido, tiene validez, tiene fuerza
de sentencia judicial es en Argentina, porque existe un tratado que hace extensible los términos de la partición realizada en Uruguay. Obviamente es recíproco, ¿no? Se hace una disolución en Uruguay y una partición, las cosas que el matrimonio tuviera en Argentina se reparten igual. Si un matrimonio argentino se disuelve y tiene bienes en Uruguay, los términos de la partición hechos en Argentina alcanzan exactamente de la misma manera a los bienes que hay en Uruguay. ¿Tá? Es el único caso en que existe esto. Si el matrimonio que se disuelve tiene bienes en algún otro país del mundo, el que sea, habrá que iniciar un juicio de divorcio y partición de bienes en cada país, con las reglas del país y los repartos que se estilen en el país, que pueden ser muy diversos, muy diferentes a los que se en Uruguay. Ese es otro problema y no es problema mío. Simplemente quedémonos con esto, que nuestros términos de disolución y partición solo serán válidos por tratado en Argentina. Tengo otros bienes en Brasil, en Nicaragua, en Indonesia, en Alemania. Bueno, habrá que ir a cada país y iniciar un juicio de divorcio y de partición en cada país con las reglas de cada país que puedan ser sumamente diversas. ¿Está? Unión concubinaria, unas palabras para la unión concubinaria. Su reconocimiento judicial da lugar a una sociedad de bienes regulada por las normas que rigen la sociedad conyugal, salvo que los concubinos se escogieran otra forma. O sea, una vez que se reconoce por convivencia, los años, etc., la unión concubinaria de forma judicial, da lugar a una sociedad de bienes regulada por las normas que rigen la sociedad conyugal. O sea, vas a tener a regirse por las mismas normas de la sociedad conyugal del matrimonio común, por las que se han casado, etcétera. Bueno, pero pasados los términos, el tiempo de convivencia y probados o declarados o probados por un lado o declarados por ambos concubinos ante un juez, queda declarada judicialmente, como dice ahí, lo reconoce judicialmente la unión concubinaria. Entonces en ese caso los bienes, la comunidad de bienes se rige por las mismas normas de una sociedad conyugal del matrimonio, sin excepciones. Salvo que los concubinos se escogieran de otra manera. Es como decir, hago una capitulación, imagínense esto, ¿no? Reconociéndose la unión concubinaria, una capitulación antes, entonces digo que es como que hicieron la capitulación antes de reconocida la unión concubinaria, entonces el régimen de bienes se maneja de acuerdo a lo que la voluntad de los concubinos quiere. Eso se hace todo en el juicio donde se reconoce la unión concubinaria. Profe, una preguntita. ¿Usted Sí. va a pasar la lista porque me tengo que salir unos minutitos y vuelvo por las dudas? Lo hago ya si no te genera un perjuicio. Gracias. No, de nada. Vamos a entrar aquí. Bien. Clase de miércoles 8, 9:45, miércoles 29, estamos de acuerdo. Entonces pasemos la lista. Actualizando el sistema. Ahí. Berches y Federico. Sí, acá estoy. Buen día, Federico. Buen día. Gracias. Cativelli, Romina. Romina Cativelli.
No está Romina. Gandolfo María. Sí, profe, presente. Buen día, gracias María. García María. Presente, María. profe. Gracias María. Juncal Fernando. Presente. Gracias Fernando. Maldonado Verónica. Presente. Gracias Verónica. Peón Yamila. Yamila Peón. No está Yamila. Piveta Mateo. Presente, profe. Gracias Mateo. Quiroga Romina. Acá, profe. Gracias Romina. Reyes Karen. Presente. Gracias Karen. Ríos Yara. Yara. No está Yara Ríos. Bien. Rodríguez Sergio. Gracias Sergio. Ruétalo Fabricio. Acá presente, profe. Gracias Fabricio. De nada. Trujillo Natalia. Presente. Gracias Natalia. ¿A usted? Y María Vendrell María. Presente. Gracias María. Bueno, muy bien. Perdón, a mí se me había apagado la computadora, por eso me acabo de reconectar. Me ha conectado ¿Con quién estoy hablando? Cativelli. Estaba conectada y se me apagó todo. Sí, cosas que pasan en la tecnología. Estamos. Romina Cativelli. Sí, Ok. gracias. Bien. Vamos a darle cierre a esto. Bueno. Bien, continuamos entonces. Bien. Recordando la ley 5.566, recuerdan que habían cosas que teníamos reservados para ciertas profesiones y para nuestra profesión de contadores en particular. Esto, estamos hablando de la partición, justamente es lo que entra en el artículo primero, donde decía los tribunales mandarán a devolver las cuentas particionarias, etcétera, 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 que no lleven certificación de contador, perito, etc. ¿Ah? O sea, es lo que estamos haciendo acá, es una cuenta particionaria. ¿Ah? La cuenta, la partición, el inventario, la división que se propone, toda esa partición que debe tener certificación de contador, de abogado o de escribano. ¿Sí? Debe hacerse la partición con la intervención preceptiva de alguno de estos profesionales, contador, abogado o escribano. Y si en la partición
estuviera incluido un establecimiento comercial, una empresa, ahí entraría el artículo 2, que dice que todo nombramiento pericial que sobre cualquier cuestión de contabilidad mercantil o en los tribunales recaerá el contador o perito mercantil. El contador público. ¿Ah? Entonces, la partición debe ser certificada por contador, abogado o escribano. Pero si en la partición se incluye un establecimiento comercial, se incluye una empresa, lo que tenga que ver con la empresa, su inventario, valores y partición, debe estar certificado exclusivamente por contador. Entonces, en ese caso, por donde podríamos tener, llegado al caso, podríamos llegar a ver dos profesionales actuando si es que se decide que uno haga una cosa y el otro haga lo que es obligatorio, lo de la empresa. Si en la partición se ponen de acuerdo, en el juicio se ponen de acuerdo los cónyuges, en que la partición de la empresa lo haga un contador y el resto se ha hecho por ejemplo, abogado, la parte de partición de la empresa, el inventario, bienes, etc. Todo eso se la certificó por contador. Y esa certificación, ese inventario de la empresa será incorporado al resto de la partición que habrá hecho el abogado. Si no, se puede optar especialmente, en el caso particular, se puede optar por el contador a todo y ya está. Y ahora están el inventario y la relación, se ocupe sobre todo, no solamente de la empresa y de cómo hacer la liquidación y la partición, no solamente de la empresa, sino de todos los bienes. O sea, profe, para que quede claro, se pueden devolver las cuentas en cuestión. No, se debe. Pero, no, perdón, se deben devolver las cuentas en cuestión siempre que no tengan la certificación. No puede haber otra causal. No. Acá es devolver. Devolver significa que ni siquiera va a entrar en el expediente. Si me decís está bien, mal, regular, hay problemas de división, se ocultaron cosas, hay mató un fierrero, por decir algo, eso se pasa una vez que ya está incorporado el expediente y después empiece a estudiar lo que se presentó, ahí ponen otra cosa rara y bueno, actuará en consecuencia. Pero en este caso, lo que dicen el artículo primero y segundo de 5.566 es que se devuelven esos papeles, o sea, ni siquiera los miran. Llegó el juzgado, llegó a seamos ejemplos prácticos. Te llegan al juzgado, en lo que está, lo que se llama la baranda, que es el lugar donde un funcionario recibe las cosas, para luego llegar al expediente, que llega al juez, etcétera, etcétera. El funcionario que recibe los papeles, que recibe normalmente los escritos de los abogados, o pruebas, o lo que sea, el funcionario de la baranda, el funcionario administrativo que está allí en la recepción, ni siquiera te los va a recibir. Lo primero que van a mirar es, esto te dan, la partición está con certificación de contador, escrito un abogado, bueno, está. O tiene una empresa, esta empresa tiene certificación de contador, está, bueno, perfecto. No cumple con alguna de estas condiciones, directamente ni te los agarran. Ni los anota en ningún lado, está como que no existen. Fue una presentación nula, es lo mismo que no hubieran hecho nada. No, señor, mira acá, no está certificado como tiene de acuerdo a 5.566, vuelva, lléveselo y cuando lo tenga arreglado, vuelva. Ok, entendí. Bien. En el caso de los aranceles profesionales, corresponderá aplicar para el caso de particiones y disoluciones, para sacar la cuenta de cuál va a ser nuestro honorario, el artículo 16 del arancel, que dice que cuando se trate de particiones de herencias, de condominios, de disoluciones, de sociedades civiles, de sociedades conyugales, los honorarios se determinarán aplicando el valor activo a las siguientes tasas. Y bueno, como habíamos visto anteriormente, tenemos la escala básica de valores, habla que hacer por escalones progresionales, ir dividiendo el valor del activo, mejor se diga, se determinará el honorario aplicando al activo las siguientes tasas. No importa quién es el mayor o quién es el menor. Si hay que hacer una disolución y liquidación de una sociedad conyugal, se va a tomar el valor del activo y sobre eso
se aplicarán a estas tasas. Y bueno, por escalones progresionales, las tasas que dicen ahí, el primer grado un 6, 5, 3,5, 2,5, 1,5 para la quinta y siguientes, ¿no? Eso es como hicimos en casos anteriores, igual lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a dejar esta parte práctica para después. Quiero empezar a hablar del tema de las sucesiones, que tiene que ver, porque o sea, si pensamos en un paralelismo entre la disolución, acá también habla del tema de la sucesión, está provocada por la muerte de una de las personas y genera, si hay un matrimonio, genera la disolución de la sociedad conjugal. Si la persona es soltera, no, pero si la persona estaba en situación de matrimonio y no había articulación ni nada de eso, genera la disolución de la sociedad conjugal. Y vamos a ver que hay ciertas reglas que se comparten y otras cosas que no, que son específicas de las sucesiones. En definitiva, vamos a arrancar con el tema de la sucesión. La muerte de una persona no extingue los derechos de los que era titular en vida. El derecho sucesorio regula las situaciones jurídicas que ocurren luego del fallecimiento, ¿no? Una persona en vida es titular de derechos, es titular propietario de bienes, muebles, inmuebles, y obviamente también tiene deudas. Bueno, o puede tener, tampoco tiene ninguna, puede tener. El derecho sucesorio va a regular cómo se actúa luego del fallecimiento de una persona. La sucesión es un modo de adquirir el dominio a título universal. Es la acción de suceder al difunto y representarle sus derechos y obligaciones extinguidos por la muerte. Se llama heredero al que suceden esos derechos y obligaciones, ¿no? Porque dice acá, es la acción de suceder al difunto y representarle sus derechos y obligaciones no extinguidos por la muerte. Hay algunos derechos o obligaciones que por la muerte de la persona se extinguen. Por ejemplo, es una deuda que se contrae, salvo que se muera la persona, entonces no se paga. Se murió, no se pagó. O algún derecho, por ejemplo, el derecho de uso y habitación, si hay un usufructo de un bien, por ejemplo, se reserva el derecho de uso y habitación de la persona. Bueno, eso es un derecho de la persona viva. Una vez que fallece, se extingue ese derecho y eso no va a ser parte de un reparto. La sucesión se rige por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición legal. O sea, lo primero que recoge nuestro derecho es decir, si una persona deja un testamento, bueno, se estará a la voluntad de la persona que dejó algo por escrito, vamos a ver cómo es el testamento, con las limitaciones que la ley marca, que también vamos a entrar en eso, ¿ya? Y si no hay un testamento, por disposición legal. O sea, si no hay un testamento, se va a lo que dice la ley de cómo se reparte, cómo se actúa una vez que se produce el fallecimiento. Todo heredero puede pedir formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, aunque el testador se lo haya prohibido. Esto es lo que se llama el derecho de inventario, ¿sí? El que quiere tomar la calidad de heredero o beneficio de inventario debe manifestarlo por escrito ante el juez competente del lugar donde se verificó la sucesión. Este es el beneficio de inventario. O sea, todo heredero puede invocar el beneficio de inventario y puede pedir que antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia se forme un inventario. Y ese pedido de hacer uso del derecho de beneficio de inventario debe manifestarlo por escrito en el juez. O sea, tiene que ir al juzgado, inició la sucesión y por escrito decir, señor juez, invoco mi derecho a beneficio de inventario. ¿Tá? Eso significa que se va a hacer un inventario, se va a valorar y se van a tener activos y pasivos y se va a quedar todo claramente especificado antes de que el heredero decida si acepta la herencia o no. Entonces, ahí lo que vamos a tener es justamente el tema de que, bueno, si un heredero ve que la herencia que termina llegando a él es claramente perjudicial,
¿sí? Y bueno, no la va a aceptar. O sea, si los activos son claramente menores a los pasivos, en la regla general no la va a aceptar y ya está. ¿No? Salvo, o sea, cada heredero hace lo que quiere. Simplemente acá lo que estamos diciendo es quiero un inventario, quiero el detalle de lo que hay y después yo decido. Y si el activo inclusive es inferior al pasivo, la persona puede llegar a querer la herencia. Pónganle que hay algún activo, un inmueble, algo que es, por más que no alcanza el valor del pasivo, tiene un valor afectivo muy grande, un valor familiar, y la persona se lo quiere quedar de cualquier manera, bueno, está bien. Aceptará la herencia, ¿sí? Se hará cargo de las deudas, sabiendo que las deudas son superiores en valor estimado al bien, y bueno, está. En uso de su libertad, ¿cierto? Acá lo que está diciendo es que primero quiere que sea un inventario para después decidir lo que quiera decidir. Y ese pedido de beneficio de inventario tiene que ser por escrito ante el juez. Si no se hace por escrito, no es válido. ¿Qué efectos tiene el beneficio de inventario? Uno, que el heredero no queda obligado sino hasta donde alcanzan los bienes hereditarios. ¿Tá? O sea, lo que decíamos recién, si las deudas son mayores al activo, esas deudas no le pasan al heredero. Eso es lo que explicaba recién. ¿Ah? ¿Se entiende esto del beneficio de inventario? Pues es importante esto. Sí, se entiende, sí. Sí, se entiende, profe. ¿Está claro? Bueno, entonces sí. Y vamos a comenzar por una de las posibles sucesiones. Como dije anteriormente, la sucesión, como dije antes, se rige por la voluntad de la persona en un testamento o por falta de este por disposición legal. O sea, o hay testamento o no hay. Y las reglas para seguir, las reglas a seguir en cada caso, tienen algunas diferencias. Por eso vamos a comenzar por lo que se llama la sucesión testada, o sea, la sucesión en la que hay testamento. ¿Tá? Todo lo que diga de aquí en adelante hasta que pase al otro capítulo, digamos así, va a ser todo exclusivamente para la sucesión con testamento. ¿Mm? Hay dos tipos de sucesiones, con testamento o sin testamento. Bueno, de aquí hasta nuevo aviso, todo lo que hablemos será referente a la sucesión con testamento. ¿Tá? El testamento se llama testamento cuando una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Puede además contener constitución de un fideicomiso, desheredación, reconocimiento de un hijo natural, confesión de un delito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en un testamento la persona puede poner lo que se le antoje y puede pedir que se haga lo que se le antoje. Después hay que ver si la ley lo permite o no, porque ya les adelanto, por ejemplo, ahí dice la desheredación. En testamento pide desheredar a un heredero, a alguien que tendría la condición natural de heredero, como por ejemplo un hijo. Bueno, tiene que haber condiciones legales para poder desheredar a un hijo. No es que en nuestro derecho, no en otros países, pero como hemos visto todos, hemos visto muchas películas, en nuestro derecho no se puede desheredar a un hijo salvo ciertas causas. Bueno, está. Si hay alguna de esas causas y la persona quiere desheredarlo, bueno, está, entonces sí, lo pone en el testamento y la desheredación será válida. Por ejemplo, el hijo quiso matar al padre, hay una sentencia judicial y está condenado. Capaz que todavía está preso o que ya salió de la cárcel, pero lo quiso matar. Bueno, eso es una causa de desheredación. Si el padre quiere invocar esa causa y desheredarlo, tiene todo el derecho del mundo, lo quiere dar por escrito y ese hijo no va a heredar. Pero por causa, como por ejemplo esa que es gravísima. No es porque, no tengo ganas de dejarle a este hijo herencia, no. Eso no cambia, eso no va. Se dice que el testamento tiene ciertos caracteres, que es personalísimo, no pueden dos o más personas estar en el mismo acto, no puede dejarse nada del arbitrio de un tercero, o sea, es personal donde se dice clara e inequívocamente la voluntad de una persona. Como dice, no pueden dos o más hacer un mismo testamento, no, es algo personalísimo, lo hace solamente cada persona con las formalidades del caso, pero hace solita cada una persona y expresa su voluntad directa, no dejándose nada al arbitrio de un tercero. Bueno, esta parte va a disponer fulanito, ¿cómo se hace? No. Usted tiene que disponer qué es lo que se va a hacer con esta parte. Y si no, no disponga nada y entrará, como dice allí, se puede disponer un testamento, como dice acá arriba, de todo o parte de los bienes. No,
En un testamento no tiene por qué incluir todos los bienes no tiene por qué incluir todos los bienes de una persona. Puede hacerse un testamento parcial, donde diga, bueno, yo quiero que tal cosa vaya a fulano. Bueno, entonces ahí habrá que ver si cumple las reglas, si cumple las condiciones legales, y bueno, se verá. Es revocable. ¿Qué quiere decir? Que una persona que hace un testamento lo puede revocar y sustituir por otro en cualquier momento. No es que una vez que uno hace un testamento ya queda obligado sinceramente. No, puede revocarlo y hacer otro tantas veces se le dé la gana. Y directamente capaz que no hace ningún otro y dice, no, yo revoco, no quiero que este testamento exista más, y queda sin testamento. Eso está a la voluntad del testador, que así se llama. La persona que está haciendo un testamento, que está dejando su voluntad, se llama testador. Esa es la voluntad del testador. Lo revoca cuantas veces quiere, lo cambia cuantas veces quiere, o lo anula y lo tira a la basura cuando se le antoje. Y el testamento básicamente es por escrito. La regla general, ¿verdad? El testamento es por escrito. La voluntad tiene que quedar manifestada por escrito. El testamento, normalmente, en la mayoría de los casos, es lo que se hace en forma solemne. Quiere decir cuando se han cumplido con todas las formalidades previstas por la ley. Y ahí habrán dos casos, uno abierto y otro cerrado. El testamento solemne abierto, el escribano y los testigos conocen las disposiciones. En un testamento cerrado no se conoce la voluntad del testador. Hay algo claro, el testamento va a ser por escrito, hecho en forma solemne, con escribano, con todas las reglas que la ley indique, que nosotros no vamos a entrar por otro tema, pero en definitiva es algo solemne, por escribano, por escrito, por un montón de reglas, y habrá dos opciones: que haya testigos de la voluntad junto con el escribano, testigos de la voluntad del testador, y conozcan el contenido del testamento, o puede llegar el testador y decir, mire, yo quiero dejar este sobre cerrado. Ni el escribano ni nadie conoce la voluntad, solamente yo. Pero quiero que este sea mi testamento. Bueno, ya son las formalidades que tiene que hacer, y será cerrado. Y solamente se va a abrir en caso de la muerte de la persona. Ahora, tenemos testamentos especiales cuando están hablando de cosas particulares muy específicas, como por ejemplo, cuando por algunas circunstancias particulares se pueden omitir algunas solemnidades, peligro inminente de vida, población incomunicada por peste, tiempo de guerra, o sean otorgados en viaje por mar, y tienen una vigencia temporal limitada de 180 días. O sea, cuando aparezca alguna de las situaciones que está diciendo ahí, que son especialísimas, como ven, se pueden saltear formalidades, y se tendrá que probar ese testamento. Se puede probar, habrá que ir a, bueno, podemos hablar todos los temas jurídicos que no son nuestros, pero habrá que ir a un juez, invocarlo y hacerlo, digamos así, reconocer en un plazo de 180 días una vez que haya cesado el problema. Por ejemplo, la población incomunicada por una peste, ¿no? Está todo cerrado, están incomunicados, bueno, eso es un testamento de apuro, no hay escribano ni nadie, bueno, lo has escrito ahí en una hojita, está listo. Levantada la incomunicación, terminada la peste, el que quiera invocar ese testamento tendrá que tomar la hojita, llevarla a un juez, pedir que reconozcan el testamento, firmas, etc. Pero eso tiene un plazo de 180 días. ¿No? Lo mismo si hubiera casos de guerra o un viaje por mar en el cual se hace no con el escribano, sino ante el capitán del barco. O sea, son cosas muy casi de película, ¿no? Especiales, pero bueno, está la posibilidad allí de realizarse. Pero son casos donde la solemnidad se omite, pero casos muy específicos y claritos que están allí. Son indignos y no pueden adquirir por testamento o legado. Y acá vienen, ¿quiénes son los que pueden no ser incluidos? Como dije recién hace un ratito, hace unos minutos, como
puedan no ser incluidos en el testamento. Son indignos y no pueden adquirir por testamento el condenado a juicio por homicidio intencional o tentativa contra el testador, su cónyuge o los descendientes del mismo. Si alguno de los herederos forzosos incurre en esta causa de indignidad, pierde también su legítimo. Eso de los herederos forzosos vamos a ver qué es, pero como decía, la ley permite hacer cosas hasta cierto punto en los testamentos. Más adelante lo vamos a ver, pero recordemos esto. Si este es el caso, van a perder también la condición. Son indignos también el heredero mayor de edad que dentro de los 60 días de conocida la muerte violenta del difunto no la denuncia a la justicia. Sabía que la muerte violenta no lo dijo, también pierde su condición. El pariente del difunto que encontrándose demente y abandonado no cuidó de que fuera asistido en un establecimiento público. Un abandono, una palabra, también usted no es digno de heredar. Quien para heredar forzó al difunto a testar. Pues claro, puso un revólver a la cabeza, damos el ejemplo más claro, puso un revólver a la cabeza, es el testamento firmado. Claro. No solamente no es válido el testamento, sino que pierde la calidad, es indigno. Aquel que estorbó para que se hiciera testamento o se revocara, es algo parecido. El que sustrajo un testamento hecho. Si roba un testamento, ese automáticamente se vuelve indigno. La desheredación es una disposición por la cual se priva de su legítimo un heredero forzoso. La indignidad se declara en un proceso judicial. La desheredación se hace por testamento. Dice testamento. ¿No? La indignidad anterior, como decíamos, hay un proceso judicial. La desheredación puede ser en un testamento hecha por, uno, las causas de indignidad, obvio. Dos, en los descendientes al haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra, al haber negado alimentos sin motivo legítimo y haber sido condenado en un delito por lo menos 5 años de penitenciaría. En este caso, en un testamento, se puede desheredar. Como dice, la desheredación se hace por testamento en alguna de estas causas. Y en los ascendientes, o sea, hacia arriba, cuando perdió la patria potestad, cuando negó alimentos sin motivo legítimo, cuando el padre atentó contra la vida de la madre o ésta contra la del padre y no hubo reconciliación entre los mismos. Pasó alguna de estas circunstancias, el testamento puede pedir al testador que se declare desherede a estas personas. Bueno, muchachos, con esto sigamos la clase que viene, vamos a seguir, como dije, con la sucesión testada, y ven que habla de lo que decía hace un momento, asignación forzosa, con cosas que la ley obligatoriamente impone más allá, a pesar del testamento, como dije. Se puede disponer ciertos casos y otros casos no. Los casos de indignidad o desheredación son los que vivimos, son los casos en los cuales se puede dejar afuera a alguien. Pero vamos a ver legalmente cuáles son esos puntos en los cuales hay que siempre respetar. Bueno, muchachos, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias, profe. Gracias.